Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy terminamos nuestra semana, viernes 16 de octubre del año 2020, muy importante para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en las manos de Dios, pedimos al Señor por FEF. Es un organismo dedicado al servicio de las familias en la evangelización. Pedimos por todos ellos en el apostolado, en la espiritualidad que realizan. Pedimos por FEF y por todos los hermanos que están siempre al servicio de las familias en la pastoral familiar. El Señor nos permita caminar hacia Él en este día maravilloso, en este cierre de semana, viernes hermoso, viernes soleadito, mañanita preciosa, viernes 16 de octubre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal, queridos hermanos. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Te doy la bienvenida. Aquí estás en tu casa, en la parroquia Santa Lucía, Azcapotzalco, a unos pasitos del metro Camarones. Vamos a comenzar ya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que ustedes tocan, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. En esta reflexión del Evangelio nos diría el Señor como a Marta de Betania: Marta, Marta, ¿cuántas cosas te preocupan cuando una sola es necesaria? ¿Verdad? ¿En qué gastamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, nuestro trabajo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de nuestro esfuerzo diario? ¿Hacia dónde se encaminan nuestros pasos? ¿Y nuestros proyectos personales tienen que ver con Dios o están lejanos a Él? Hasta el último cabellito de nuestra cabeza está contado. El Señor sabe quiénes somos y a dónde vamos y hacia dónde caminaremos. Lo importante aquí es que nosotros descubramos nuestro ministerio, nuestra vocación, nuestro llamado, confiando en el Señor. Primero debemos decirles que Dios nos llama a la vida, nos llama a la vida plena, a ser felices. Eso es lo que quiere para todos. Pero no nos va a obligar a seguirlo, sino nos llama, nos invita. Es menester descubrirlo. En ese sentido, chequen ustedes cómo el Señor habla de su providencia. ¿No se venden los pajarillos por estas moneditas? Podríamos decir, ¿cuánto cuesta cada cosa? Bueno, pues si los pajarillos no necesitan trabajar para tener, ¿tú no crees que yo te voy a dar? ¿No confías en mi amor? Todo lo tuyo está en mis manos, hasta tu vida, tus cabellos. Confía entonces en que yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Yo te amo, dice el Señor. Confiemos en esta verdad, confiemos en su realidad delante de nosotros. Porque muchas veces somos egoístas y dejamos de creer en el Todopoderoso y creemos mejor otras tonterías y esoterismos que no nos llevan nunca a nada. Promesas mágicas, promesas pasajeras que finalmente terminan en la nada. Dice el Señor: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, cuídense de la hipocresía, de decir una cosa con la boca y hacer otra cosa con la vida, de profesar a Jesús y con la vida profesar al enemigo, de tomar la cruz, tomar el cayado y después voltear para atrás, la hipocresía, la falsedad, la mentira. Presentarnos aparentemente delante de Dios como buenas personas, pero muy seriamente en nuestra profundidad sabemos lo malo que somos y que hacemos. Reconocer nuestros pecados y arrepentirnos es otra cosa, ya que Dios en su santa misericordia nos da una segunda oportunidad. Por eso los invito, hermanos, en la reflexión de este Evangelio, a que nosotros sepamos que nuestra vida está en sus manos y que debemos de vivir en coherencia. Pidamos al Señor en el servicio que realmente seamos de Dios,
porque hay gente que se mete en todos los apostolados y no hace nada. Finalmente no hace nada, no se compromete a nada. Es mera apariencia. La realidad es comprometernos, conocer y amar. Que ningún cristiano católico ignore su fe. Para el tema de hoy continuamos, hermanos, con este bloque de la historia de la salvación, y ahora el tema es En espera del libertador. Los sabios de Israel, con el regreso de Babilonia, nace una nueva categoría de personas destinadas a forjar a los creyentes israelitas. Los sabios. Ellos son hombres prudentes que reflexionan sobre la experiencia humana y tratan de dar consejos prácticos a la luz de la palabra de Dios. Chequemos Proverbios 24. Chequemos Siracide 3 y por supuesto todos los salmos sapienciales, poéticos, hermosos. Los salmos son creaciones poéticas que presentan himnos, acciones de gracias, alabanzas y súplicas también a Dios. Yo recomendaría Salmo 33, entre paréntesis 32, Salmo 44, entre paréntesis 43, Salmo 54, entre paréntesis 53, Salmo 116, entre paréntesis 115, y Salmo 138, entre paréntesis 137. Fariseísmo y nacionalismo judío. La experiencia del exilio fue muy dolorosa para el pueblo de Israel, meditando sobre la causa que provocó un castigo tan tremendo de parte de Dios. Los israelitas tomaron conciencia de que el fondo se trató una desobediencia a la ley de Dios proclamada por los profetas. Consecuencia, si queremos evitar un nuevo castigo, tenemos que conocer y poner en práctica escrupulosamente la ley de Dios, y con esa mentalidad se llegó hasta la exageración. En lugar de dar importancia a lo que realmente la tenía, se empezó a dar una importancia excesiva a las interpretaciones, a los detalles y al culto exterior, y así surgió lo que conocemos hoy en día como fariseísmo. Muchos opinaban que poniendo en práctica escrupulosamente la ley de Moisés, Dios tendría compasión de su pueblo, enviándole al Mesías, considerado como un guerrero capaz de liberar al pueblo y restablecer el reino de Judá. Aquí el pueblo trata de no hacer enojar a Dios, de tomar las cosas de Dios así con delicadeza, así con pincitas. No vayamos a hacer enojar a Dios, queremos agradarlo. Los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, hermanos, son los que confían solamente en Dios y no en los hombres. Chequemos Sofonías 3, 11 al 12 o Salmo 91, entre paréntesis 90. Los macabeos. La provincia de Judea, antiguo reino de Judá, iba cambiando de dueño según los acuerdos que tomaban los grandes reyes de la tierra. El año 197 a.C. pasó a manos de los antíocos de Siria. Ellos querían imponer a los judíos la cultura griega, que era pagana. Los judíos se rebelaron guiados por la familia de los macabeos. La guerra duró desde el año 175 hasta el año 134 a.C. Cuando los judíos lograron independizarse con el apoyo de Roma, así resurgió el reino de Judá. Chequemos primera Macabeos, toda su expresión, y también primera a Macabeos 2. Roma. En el año 63 a.C., Pompeyo, general romano, ocupó Jerusalén, acabando con el reino de Judá. Entonces en el pueblo de Israel volvió a surgir el deseo de una pronta intervención de Dios para liberar a su pueblo del dominio romano. ¿Qué les parece, hermanos, el martirio de los 7 hermanos con su madre? Ese martirio nos llama la atención. ¿Qué podemos compartir? ¿Qué podemos pensar a razón de esta realidad? Chequemos cómo los pobres de Yahvé ponen su confianza solamente en Dios. ¿Y para ti qué es más fácil, confiar en Dios o en las cosas materiales, en los amigos, en la gente que está cercana? Y de los salmos, ¿cuál te gusta más? Vamos profundizando. Este es el tema del día de hoy, el tema de la historia de la salvación, en espera del libertador. Hoy, hermanos, en Santos y Conversos vamos a celebrar a Santa Margarita María Alacoque, recipiente de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María Alacoque, virgen, monja de la Orden de la Visitación de la Virgen María, que progresó de modo admirable en la vía de la perfección y enriquecida con gracias místicas, trabajó mucho
para propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús, del que era muy devota. Murió en el monasterio de Paray, Le Monial, en la región de Autun, en Francia, el día 17 de octubre de 1690. Su fecha de beatificación fue el 18 de septiembre de 1864 por el Papa Pío IX y el 13 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto VI. En la festividad de San Juan Evangelista del año de 1673, Sor Margarita María, que tenía apenas 25 años, estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento. En ese momento tuvo el privilegio particular de la primera de las manifestaciones visibles de Jesús, que se repetirían durante 2 años más. Todos los primeros viernes de mes, en 1675, durante la octava de Corpus Christi, Jesús se le manifestó con el corazón abierto y señalando con la mano su corazón, exclamando: «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse, consumarse, para demostrarle su amor y su reconocimiento. No recibió la mayoría, sino ingratitud». Margarita María Lacoque, escogida por Jesús para ser la mensajera del Sagrado Corazón, hacía 1 año que vestía el hábito de las monjas de la Visitación de Paray, Le Monial. Había nacido el 22 de agosto de 1647 en Veros-Bren, en Borgoña. Su padre, juez y notario, había muerto cuando Margarita era todavía muy joven. A los 9 años hizo su primera comunión, a los 22 recibió la confirmación, a la que se preparó con una confesión general. Empleó 15 días escribiendo en un cuaderno la larga lista de sus faltas para leérselas después al confesor. En esa ocasión añadió al nombre de Margarita el de María. Después, habiendo vencido las últimas resistencias de la madre, que hubiera preferido verla casada, pudo entrar al convento de la Orden de la Visitación, fundado 60 años antes por San Francisco de Sales, ofreciéndose desde el día de su entrada como víctima al corazón de Jesús. Las extraordinarias visiones con que fue favorecida le causaron al principio incomprensiones y juicios negativos, hasta cuando, por disposición divina, fue puesta bajo la dirección espiritual del jesuita San Claudio de la Colombière. En el último periodo de su vida, elegida maestra de novicias, tuvo el consuelo de ver difundida la devoción del corazón de Jesús. Y los mismos opositores de un tiempo se convirtieron en fervorosos propagandistas. Murió a los 43 años de edad, el 17 de octubre de 1690. La historia de Santa Margarita María Lacoque nos invita a amar la profundidad del corazón de Cristo Jesús, traspasado, que por su inmenso amor ha realizado. En los santos y conversos, el testimonio de hoy en Santa Margarita María Lacoque. En el chiste, no podía faltar el submarino amarillo, claro que sí. Felicitaciones a mi sobrino, hoy es su cumpleaños, y con esta rola del submarino amarillo también lo arrullaba yo. Para el chiste de hoy, fíjense, resulta y sucede que los hermanos protestantes tocando a la puerta, ya saben que son insistentes. Toc, 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 toc. Y abre la señora y dice: ¿qué necesitan? Sale, hermana, por favor. Mira, queremos hablar de Dios. Y dice la señora cerrando la puerta inmediatamente: no. Si ustedes hablan de Dios, ¿qué no hablarán de mí? Hermanos, en las curiosidades de la Iglesia Católica, primera, segunda y tercera cartas de Juan. 3 cartas de Juan. Las 3 cartas atribuidas a San Juan pueden considerarse testigos privilegiados de cómo vivieron la fe aquellas comunidades cristianas de finales del siglo I, que estaban especialmente vinculadas a la tradición joánica. La crisis de identidad por la que pasaron aquellas comunidades puede repetirse hoy en las nuestras. Conviene estar atentos y no dejarnos sorprender por falsos planteamientos. A ello nos ayuda la lectura correcta de estas cartas. Punto número 1. Las comunidades joánicas. La tradición joánica está representada en el Nuevo Testamento por el 4.º Evangelio, el Apocalipsis y las 3 cartas. Leyendo detenidamente estos escritos, llegamos a la conclusión de que las comunidades de inspiración joánica, por una parte, tuvieron que soportar el rechazo y la persecución del judaísmo oficial, radicalizado después de la destrucción de Jerusalén en el año 70.
Y por otra parte tuvieron que hacer frente a los problemas de división interna. En este ambiente, algunos miembros de las comunidades joánicas exageraron tanto su manera de interpretar a Jesús y de vivir los compromisos cristianos que fue necesario salir al paso de los errores y clarificar la verdadera doctrina. Posiblemente un cristiano distinto al autor del cuarto evangelio llevó a cabo esta tarea mediante la elaboración de estas 3 cartas. Punto número 2. El autor y sus cartas. Con un estilo polémico, el autor pretende dejar claros algunos principios centrales de la fe cristiana. Su vocabulario sigue de cerca la literatura del judaísmo palestinense y del Qumran. En especial, cuando utiliza antítesis como Dios mundo, luz tinieblas, verdad mentira. El Antiguo Testamento está citado con frecuencia de forma implícita, insistiendo en los temas de comunión y de alianza. También adquieren especial importancia las referencias al bautismo y la conversión y la invitación a creer en Jesús. Y punto número 3, doctrina común en las 3 cartas. La primera carta, al ser más extensa, es también la más elaborada teológicamente y en ella están presentes los elementos doctrinales de las otras 2 obras. He aquí las principales ideas comunes a las 3 cartas. Fidelidad a la enseñanza recibida desde el principio, sin buscar nuevas doctrinas. La fe tiene que ir unida con el cumplimiento de la voluntad de Dios, expresada en el mandamiento del amor. Por creer en Cristo ya se posee la vida eterna, pero hasta la consumación definitiva es preciso resistir al pecado. La figura del Señor Jesús se comprende verdaderamente cuando se subraya su dimensión divina y su dimensión humana a la vez. Hermanos, en las curiosidades de la Iglesia Católica, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. No son velocidades, son cartas. Vamos a la rola del alma, queridos hermanos. Escuchemos al gran amigo Jesús Guzmán con este canto dedicado al venerable Carlo Acutis, ahora beato. El sábado pasado se vivió su beatificación de parte del Papa Francisco. La rola se llama Fiel Servidor y es de Jesús Guzmán, dedicada al beato Carlos Acutis. Es la rola del alma. Para la buena onda, hermanos, en la buena onda, fíjense ustedes que con este asunto de la beatificación en esta semana pasada, el sábado pasado, del gran Carlo Acutis, dentro de sus estudios se encontraron trabajos que él realizaba para la escuela, donde explicaba la transubstanciación, por qué amaba la Eucaristía, no tenía miedo de proclamar la fe, y sabemos también acerca de pues que su cuerpo está completamente incorrupto. Él murió en el año 2006 y a 17 años, a algunos años de su muerte, si murió en el 2006 serían 14 años de su muerte. En este momento, bueno, pues todavía se encontró su cuerpo completamente incorrupto, completito, sin ningún movimiento. Bueno, pues pedimos al Señor su intercesión para que logre llegar a los altares, pero independientemente de eso, ya que hay muchos santos que no tienen canonización todavía, independientemente de eso y como punto central, quiero invitarles a ver este video de la transubstanciación, donde este nuevo beato de los de internet, explica la transubstanciación, cómo es posible que en el pan y el vino se transforme en la carne, en el cuerpo de Cristo y en su sangre para alimentarnos. Vamos a verlo, vale la pena, es buena onda. Y recibamos la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezcan ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, párroco de Santa Lucía. Los espero aquí con los brazos abiertos y el próximo lunes continuamos Espíritu Canal. No se les olvide el domingo ir a misa, no se les olvide suscribirse o síganla por internet.